Entonces, estoy grabando la clase para posteriormente subirla para las personas que por algún motivo no se puedan conectar, ¿no? Antes de iniciar la clase de hoy, informo eh, una variación que va a haber la semana que viene en el horario de clase. Ya que la semana que viene, el próximo viernes, es decir, en una semana, es la feria que va a participar el Instituto Luis Tello, por lo cual estaremos presentes los docentes y estudiantes presenciales. Entonces, por lo cual el día viernes que viene no tendremos clases, pero para compensar ese día, como hace 2 semanas que fue feriado, creo, vamos a ver el día martes y jueves, ¿sí? No vemos clase el día viernes, pero vemos el día martes de 5:10 a 6:50 y el día jueves también vemos de 5:10 a 6:50. Entonces se conectan el día martes y el jueves para completar las horas semanales, ¿no? Y el viernes no se conecta. ¿Entendido? Ok. Sí, igual está siendo grabado para que los compañeros escuchen la información. Bueno, vamos por la parte de clase. Estamos viendo un poco de máquinas, el funcionamiento de motores. Hoy vamos a ver un poco de normativa, magnitudes que son importantes conocer, por lo cual vamos a ver primero los elementos, las magnitudes que componen la placa de un motor, como la que estamos observando en este momento. Hay ciertos valores que son para trabajo en la parte mecánica y otros valores que son magnitudes eléctricas. Y nos vamos a enfocar en este segundo. Por ejemplo, yo viendo esta placa, puedo observar primero el fabricante, en este caso el fabricante es Web, W22 Premium. También puedo observar aquí el tipo de alimentación, la simbología. En este caso, observemos aquí, es simbología para un sistema alterno. Tenemos también la cantidad de líneas, en este caso es un sistema trifásico. La potencia de este motor tenemos aquí en HP, ¿sí? Y en kW, 11 y 15. También podemos observar aquí los niveles de tensiones que se pueden conectar, en este caso son 2 niveles de tensiones. Para un bajo voltaje, 220, siempre cuando se conecta con el voltaje menor, es un conexionado a triángulo que también veremos la explicación más adelante. Para este motor son 220 voltios y para conexionado estrella son 380 voltios. Siempre el de baja va a ser triángulo y el de alta va a ser estrella. Para cada nivel de tensión también poseemos su propia intensidad de consumo. Por ejemplo, cuando yo conecto el motor a 220 voltios, la intensidad que va a circular por mis bobinas van a ser la primera 37.6 amperios. Y si yo lo conectase con una alimentación de 380 voltios, mi intensidad nominal va a ser de 21.8. ¿Sí? También tengo la velocidad de sincronismo, en este caso son 1760, está en la parte de abajo. La frecuencia del sistema, 60 Hz. La temperatura ambiente en que puede trabajar el motor, en este caso hasta máximo 40 grados centígrados. La eficiencia, 92.4%, es decir, un motor bastante eficiente. El factor de potencia es 0.83. Y también podemos observar el IP, que ya mismo voy a darle la tabla, que como yo le indicaba la clase pasada, el IP indica el grado de protección de cualquier tipo de equipo, eléctrico, no solamente los motores, transformadores, lámpara de alumbrado, contactores, etcétera, ¿no? El IP.
Y abajo me indica el condicionado que ya mismo voy a detallar, lo que decía antes. Si quiero conectarlo a este nivel de tensión, de voltaje, debo hacerlo en tipo triángulo como indica el diagrama. Si lo quiero conectar en estrella, sería a 380 voltios y cada cual posee su propio diagrama. Ahora hablando un poco de la normativa, existen dos normativas principales para la fabricación de motores. Una es la normativa NEMA, ¿sí? Que son para los fabricantes americanos, ¿no? Esta se da en América. Y la IS, que es para fabricantes europeos. Principalmente en el país utilizamos motores de fabricación europeo, por lo cual su normativa será bajo este tipo de sistema. ¿Cómo yo sé bajo qué normativa está fabricado el motor? Por ciertos detalles. Por ejemplo, en esta placa que está aquí, yo sé que está en normativa IS por lo siguiente. Voy a eliminar esto que está acá. En esta parte de aquí. Los puntos de conexión que indica mis terminales, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo sé que yo cuando tengo dos niveles de tensión en un motor, eso significa que mi motor está trabajando con tres bobinas, ¿sí? Cada bobina tiene dos terminales, uno de entrada y uno de salida, las que están aquí, los puntos que están aquí. Cada uno de estos conforman una bobina. El U1 con el U2 conforman la primera bobina, B1 con B2 la segunda bobina, y el último W1 con W2 conforman la última bobina, ¿sí? Siempre cuando tenga tres bobinas, es decir, 6 terminales, voy a trabajar con dos niveles de tensión. Y siempre que tenga la nomenclatura, el nombre, designación del nombre, como indica aquí, con letras de la V, U y W, este de aquí es un motor fabricado bajo normativa IS, ¿sí? Que tenga la U, la B y la W. Es fabricado bajo normativa IS. En cambio, cuando es fabricado bajo normativa NEMA, no tiene indicado como en este momento le estoy señalando, sino está numerado del 1 al 6, ¿sí? Por ejemplo, si fuese bajo normativa NEMA, aquí fuera solamente 1, ¿sí? Aquí solamente fuera 2, sin letra. Aquí fuera 3, aquí fuera 4, 5 y 6. NEMA me designa con letras, disculpe, NEMA me designa con números, EIS me designa con letras. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es para identificar en una placa del motor bajo qué normativa estoy trabajando, son los niveles de tensión. Para el caso de este motor que tiene dos niveles de tensión y es fabricado bajo normativa IS, el voltaje mayor siempre será 1.73 veces el voltaje menor, es decir, voy al voltaje menor que es 220 voltios. Si yo lo multiplico por 1.73, voy a obtener exactamente 380 y algo, ¿no? 380, que es lo que indica el voltaje alto. Entonces, en normativa IS, el voltaje mayor es 1.73 veces el valor del voltaje menor, ¿sí? Esto es IS. En cambio, en NEMA
si el voltaje fuese en NEMA, el voltaje mayor va a ser el doble del menor, es decir, si mi menor es 220 voltios, el mayor sería, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, Fausto? 'Me escucha? 440, profe. 440, ¿no? Entonces, si yo tengo una placa con estos datos, 220 en baja y 440 en alta, está en NEMA, ¿sí? Entonces, estas dos claves sirven para identificar bajo qué normativa estoy trabajando. Aparte, ya físicamente la ubicación de las cajas terminales que están dispuestas de diferentes maneras. Entonces, esos son los datos básicos que debo conocer en el motor, porque muchas veces, por cuestión del tiempo y deterioro de la placa, o poca visibilidad, no se puede verificar ciertos datos, entonces toca hacer el cálculo, pero en base a los ya existentes. Ahora la parte del IEP, ¿sí? El IP, grado de protección, en este caso eléctrico para motores, siempre va a tener 2 dígitos, ¿no? Cada uno de los cuales indica una protección contra ciertas características específicas. Por ejemplo, aquí tengo la tabla. Vamos a la tabla del IS. Bueno, aquí indica lo que es el grado de protección IP, proporciona información sobre el nivel de protección de equipos eléctricos frente a la entrada de agentes externos y la humedad. ¿Sí? Me indica las características físicas que fue fabricado para ser protegido contra estos agentes, ya sean externos o la humedad, ¿no? Y van siempre en 2 dígitos. Ustedes pueden buscar una luminaria, un motor y siempre va a tener un IP. 65, 66. Mientras más se aleje del cero, tiene mayor grado de protección, ¿no? Aquí indica el significado, que significa International Protection, ¿no? Protección internacional, normal. Y tenemos dos normativas de los grados de protección. Tenemos la IS 60529, que es la que utilizamos nosotros, y la ISO 20653, ¿no? Entonces nos vamos a basar solamente en este caso en la IS 60529. Y ahora acá está ese primer dígito. Por ejemplo, si vemos la placa, dice 55. Vamos a ver qué significa esto. El primer 5 en normativa IS indica protección contra el contacto, ¿no? Protección contra el contacto. Eso es lo que significa el primer dígito de mi motor, el IP. Y el segundo, que también es 5, ¿sí? En este caso, protección contra agua o agua proyectada. Es decir, tiene una alta protección contra el agua y contra los contactos externos. Aquí hay un sinnúmero, van del 1 al 9, bueno, el 0. Si indica 0, 0, es decir que este elemento no tiene ningún tipo de protección y se puede dañar fácilmente. No olvidar que los motores, o de forma general cualquier tipo de equipo eléctrico, son instalados y montados en diferentes condiciones ambientales. Puede ser conectado a la intemperie, puede ser conectado, por ejemplo, en subestaciones, en sistemas de generación de vapor. Entonces, en base a esto, voy a determinar qué tipo de IP necesita para que pueda tener una larga vida. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Víctor o Fausto? ¿Estamos claros? No, profe, todo claro. Hasta el momento sí, todo claro. Ya, okay. Bueno, entonces, eso era como parte preliminar para que conozcan las características que debe poseer
un motor. Vamos con la parte conexionada. Principalmente vamos a ver dos tipos. En este caso veremos con 6 terminales, como el que está en la placa, y con 12 terminales, ¿no? Entonces vamos a la parte de la diapositiva o archivo explicativo sobre este tipo de conexión. Es un poco extenso, pero voy a abarcar solamente la parte que considere pertinente e importante. Bueno, aquí están las placas. No se olviden, cuando tengo dos niveles de tensión, es visible que este motor tiene 6 terminales, es decir, tiene 3 bobinas. Cada bobina tiene un terminal de entrada y uno de salida, ¿no? Por ejemplo, esta placa es la misma de Nantes, creo. No, no es la misma porque la variedad es diferente. Pero es la misma normativa, NEMA. Yo sé que U1 y U2 es la primera bobina, B1, B2 la segunda, y W1, W2. Siempre el voltaje que está que tiene menor valor es el voltaje para conexionar en triángulo, para hacer terminales. Y el voltaje que tiene mayor valor es para conexionar estrella. Y hay que conectarlo exactamente como se ve en el diagrama, ¿no? Por ejemplo, el terminal inicial de la primera bobina con el terminal final de la segunda bobina. Internamente vienen unas placas para hacer las uniones de los terminales. En el segundo caso sería la entrada del terminal de la segunda bobina con la salida del terminal de la primera bobina. Y el último, la entrada del terminal de la tercera bobina con la entrada, con la salida del terminal de la segunda bobina. Es decir, para más facilidad de entendimiento, en triángulo conecto de forma vertical, ¿no? Todos los puntos, verticalmente, ¿sí? Y en estrella conecto los puntos iniciales horizontalmente. ¿Qué observan? No, no se olviden. Triángulo vertical, estrella horizontal. Para estrella, todos los finales entre sí y todos los iniciales van a la línea. Estos puntos van a la línea. Línea 1, línea 2 y línea 3. Abajo también está mejor detallado. Acá tengo otra placa, ¿no? Tengo un nivel de tensión en baja y un nivel de tensión en alta. Viendo, no tengo aquí el diagrama, ¿verdad? A diferencia del primero, que sí posee. Pero yo puedo determinar o conocer cuál es el tipo de normativa para el fabricante de este motor. Por ejemplo, yo sé que este motor es fabricado bajo normativa. Bajo normativa IEC. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 230 por 1.73 es casi llega a 400. En cambio, si fuera normativa NEMA, sería el doble del bajo voltaje, es decir, aquí fuese 460 volts, que no se acerca ni siquiera. Entonces yo fácilmente observo que es normativa NEMA. No tengo el diagrama, pero ya lo tengo en la mente para poder conectar, y aquí está explicado, ¿no? Tomar en cuenta que estamos utilizando en este momento normativa IS. La primera bobina va a tener denominación de ingreso U1 y de salida U2. La segunda bobina va a tener denominación ingreso B1 y salida B2. Y la tercera bobina, denominación W1 y W2. Ahora, ¿cómo conecto? Como estaban en la parte de la placa, ¿sí? Es una secuencia, si se da cuenta, estamos conectando en forma de sentido horario, ¿sí? En este sentido, el final de la primera bobina con el inicio de la segunda bobina.
el final de la segunda bobina con el inicio de la tercera bobina y el final de la tercera bobina con el inicio, ¿no? Es una secuencia en sentido horario. Y estos puntos que están aquí van conectados cada uno a las líneas de alimentación. Es decir, aquí va L1, L2 y L3. ¿No? Desventaja principal que tengo para este tipo de condicionado es que no tengo neutro, ¿no? Si yo más adelante necesito, no lo puedo hacer. A diferencia de la estrella que sí puedo sacar el neutro. Entonces el primero es así. Y abajo se ve cómo está conectado en la placa de borde de conexión. Yo abro la tapa de buena conexión y veo específicamente de esta forma, con placas. Y uno no. Uno, B1, W1 van a salida, conecto de forma vertical para que actúe en triángulo. Ahora tengo el siguiente, en estrella, la misma placa, la misma denominación de los nombres de las bobinas y terminales, pero el conexionado varía. ¿Sí? Tenemos un U1, B1, W1, U2, B2, W2. ¿Y cómo conecto? Uno todos los fines entre sí, U2, B2 y W2. Y los unos van conectadas a las líneas. Ahora, en este caso, esta es la L1, este va a L2 y el último va a L3. Si yo quisiera, sacar el neutro, lo haría de aquí, de este punto. Si fuese necesario, pero en este caso no. Entonces, no se olviden, como indiqué antes, en triángulo conecto de forma vertical el inicio, el final de un terminal de una bobina con el inicio de la siguiente bobina, ¿no? En sentido horario. Y en estrella conecto de forma horizontal todos los dos en un solo punto y los unos van a la sala. Si ustedes entienden estos de aquí, los demás tipos de conexionados se les va a hacer muy sencillo porque se basan en estos dos primeros. Aquí tengo cómo se ve, conecto de forma horizontal como les dije antes, todos los dos entre sí y los unos van a la salida. Este de aquí todavía no vamos a ver solamente el primer caso que son 6 terminales, mismo vemos el de 12 terminales. Entonces vamos a ver un video explicativo para que se entienda mejor este tipo de conexionado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Comentarios que tengan que hacer? Es el momento indicado para que lo hagan. ¿Estamos claros? A las personas que se conectaron hace poco, indico lo mismo que dije al principio. La semana que viene vamos a tener clase el martes y el jueves. Martes y jueves de 5 y 10 a 6:50. No vamos a tener el día viernes porque es la feria que organiza el instituto y bueno, los docentes y estudiantes presenciales vamos a estar todo el día ahí. Entonces, la semana que viene vamos a tener día martes y jueves. Indico de nuevo. Vamos a la parte del video para tener mayor entendimiento. Vemos el video y posteriormente lo analizamos.
Único dato que nos han dado que es un motor de medio caballo. Lo hemos comprado. Vamos a ver qué características tenemos. Bueno, es un motor trifásico. Motor de 3 fases, asíncrono, motor, ¿no? Y como vemos, 0,5 caballos que se corresponde con 370 vatios de potencia. Normalmente es un 1370, será de 4 polos, 1500 RPM y algunos datos más que tenemos que tener más claro. Lo tenemos que conectar, nunca lo hemos hecho, vamos a ver. Vamos a ver si hay libros de instrucciones o algo que nos ayuden. Sacamos el motor, lo vemos, aquí lo vemos bien, y no viene el libro de instrucciones. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan. Lo que nos importa de un motor es la placa de características. Esta es nuestra hoja de instrucciones. Espero que se esté viendo enfocando. Confío en la cámara, confío mucho en la operaria de cámara. Y otra plaquita en la que nos dan algunas referencias, pero lo vital es la placa de características de un motor. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Esto es lo que vamos a ver, cómo podemos conectarlo en estrella en triángulo, el factor de potencia, qué protección vamos a tener que poner a este motor, es decir, toda la información que necesitamos de un motor la tenemos aquí. Esto lo veremos en próximos vídeos. Ahora, ¿cómo lo conecto? Pues aquí veo un presa estopa, por aquí meter el cable de alimentación o de red, ¿verdad? Pues esto debe ser de lo que va este vídeo, que es la caja de bornes. Esto es la caja de bornes de un motor trifásico. Vamos a abrirlo. Como siempre, con un destornillador apropiado, en este caso de estrella gordito. Estarán muy duritos la primera vez que lo veamos, porque suelen venir sellados. Así que si llegamos aquí y metemos uno de estrella más pequeñito, nos cargamos el tornillo. Y ya que es nuevo, pues que esté en la mejor de las condiciones, ¿no? Ahí ves, me salta un poco. Espero que se esté viendo esta zona, es lo que quiero mostrar aquí. Sí, están duros. Bien, tenemos la caja de conexiones. ¿Veis? Caja de bornes, lo solemos llamar en España. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes. Y vienen marcados U1, V1, W1 y lo mismo por este lado enfrente. Bueno, lo mismo no. Veamos que no están enfrentados. Eso lo voy a explicar más tarde. U1 con U2, V1 con V2, W1 con W2. A este lado de aquí, a lo que tiene marcado como unos, es donde alimentaremos el motor. Aquí conectaremos las 3 líneas de alimentación o de red. Si nos fijamos, está junto al prensaestopas. Por otro lado tenemos los otros extremos de las bobinas, que lo voy a explicar mejor luego en pizarra en vez de aquí. Y, muy importante, las chapitas de interconexión de bornes. ¿Tenemos alguna chuleta por aquí? Sí, siempre en las cajas, si nos fijamos, nos viene esta chuleta. Se ve bien, efectivamente. Conexión en triángulo, conexiones en estrella. Y los bornes, si os fijáis, aquí se ven 3 bornes solos. Y aquí no los vemos porque las chapitas están uniendo los extremos que acaban en 1 con los que acaban en 2. Y en este lado unimos entre sí los bornes que acaban en 2. Aquí necesitamos 2 chapitas y aquí 3 chapitas. Vamos a ver este tema de las chapitas, aquí en la caja de bornes. Aquí estamos. Vale, son unas tuercas del 7. Bueno, aquí usaremos terminales de tipo redondo siempre que conectemos motores. Yo lo que os quiero mostrar ahora es las chapitas de conexión de bornes. Voy a quitar un momento los guantes, porque lo que no quiero es que se me caiga. Esto suele pasar mucho, son cosas pequeñitas y se quedan por aquí. Bien, primera tuerca. Segunda tuerca. Aquí no nos va a entrar una llave fija, ya que esto es entrada vertical, pues lo típico con una carraca y el prolongador.
lo que estoy usando aquí. Quito sus arandelitas y ya voy a ver, espero que se vea aquí bien, las 3 chapitas que necesito para conectar en estrella o en triángulo. Necesito 3 para conectar en triángulo y necesito 2, ahí se ven 2, para conectar en estrella. Parece que hay 2, pero realmente hay 3. Siempre nos van a venir 3, estará una encima de otra. Quito una, quito la segunda y quito la tercera. Entonces, vamos a ver la chuleta. Si tengo que conectar en triángulo, que ya insisto en que lo explicaré más adelante en el vídeo en qué consiste conectar en triángulo, pues he de poner las chapitas tal y como nos indica la chuleta, entre 2 y el 1, pues así. Esto sería segunda y tercera. Bueno, veréis que no he quitado las tuercas de este lado, simplemente es para enseñar que esto estaríamos conectando en triángulo. Bien, si nos fijamos, he dejado las chapas de conexión entre bornes tal y como venían originalmente. Están uniendo entre sí los extremos de las bobinas, de las 3 bobinas que existen en un motor. No he entrado a hablar de las bobinas hasta ahora. Luego en pizarra paso a explicarlo y ya se entiende todo perfectamente. U2, V2 y W2 están unidas entre sí. Vemos 2 chapas, realmente hay 3, porque nos vienen 3 para poder hacer la conexión de triángulo. Ahora está en estrella, así la hemos dejado en estrella, uniendo entre sí los terminales, los bornes que acaban en 2. Si nos fijamos, pongo la tapa por fuera, esto es lo que estamos teniendo, ¿veis? U, V, W acabados en 1 sería la red, las 3 fases de línea que conectamos desde fuera, y en el lado de los bornes que acaban en 2 están todas unidas entre sí. Hemos hecho una conexión en estrella, como viene indicado arriba. Si las 3 chapitas estuvieran uniendo, estuvieran verticalmente, digamos, como aparecen así, verticales en vez de horizontales, y las 3 chapas uniendo, pues estaríamos usando la conexión, estaríamos conectando el motor en triángulo. Ahora las chapitas de la caja de bornes están uniendo los bornes de forma que lo tenemos conectado en triángulo, ¿verdad? Aquí vuelvo a la placa de características, algo que tenemos que dominar. Lo dejaremos para el siguiente vídeo. Antes hay que entender en este perfectamente qué quiere decir conectar en estrella o en triángulo. Veis ahí que leemos 230/400 voltios. No es capaz de enfocar el móvil. Ahí sí. Y a su derecha vemos el simbolito del triángulo y barra Y, que es el simbolito de la estrella. Esas 2 cosas las tenemos que tener muy claras qué significan, lo veremos en próximo vídeo. Y bueno, aquí antes de pasar a pizarra donde explicaremos el conexionado de la caja de bornes del motor, un poco en plan que sepamos qué son las bobinas y los extremos de los bornes y qué quiere decir y qué implica conectar esto en estrella o en triángulo, pues voy a enseñar unas cuantas cajas de bornes de motores de diferente tipo, pues para que veamos cómo. Aquí tenemos un antiguo motor trifásico con carácter educativo, que tiene los bornes exteriores, con el esquema más claro, pues para facilitar la enseñanza. Esto es una joya que tenemos en el taller. 6 bornes igualmente, vemos las referencias U, V, W, 1, 2 según sea de la parte de red. Y aquí, por ejemplo, las referencias antiguas RST, ahora más normalmente es ver L1, L2, L3. Aquí vemos otra caja de bornes, parecida a la que hemos visto, conectado como vemos en estrella, ¿verdad? Aquí entrarían las 3 fases. Esto es una chapucilla, no me gusta nada, nosotros intentaremos no hacerlo así. Habría que poner terminales redondos para que los crimpamos y perfectamente cogidos con las tuercas, son los que hay que usar. Pero bueno, yo lo que quería es enseñar otros tipos de bornes, son todos parecidos.